Bueno, ya se lo comentábamos desde el arranque del programa, la estimación de Banco de México del crecimiento de la economía mexicana, pues da tres escenarios distintos, en el peor de los cuales la economía nacional podría caer 12.8% este año ante la crisis por el coronavirus. Vamos a hablar al respecto de este pronóstico, de esta estimación, junto con otras que han hecho organismos especializados, con el doctor José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué implicaría que el PIB caiga 12.8% este año, doctor? Bueno, en ese escenario que presentó el Banco de México, en donde se conjugarían, pues digamos que los escenarios más adversos, una baja en la calificación de la deuda soberana, problemas por un nuevo confinamiento de COVID-19 y algunos otros elementos, lo que acabarían implicando es de que el segundo semestre del año tendría una caída cercana al 14%, es decir, que la economía mexicana no entraría en una fase de recuperación a pesar de la reapertura que se ha hecho de la economía y a pesar de algunos programas de apoyo que el propio Banco de México ha implementado, inyección de recursos financieros en abril, y pues las medidas focalizadas que el gobierno federal ha también aplicado. Entonces, bajo ese contexto, la industria, el mercado interno, el mercado laboral, seguirían sufriendo los estragos de la recesión. Y bueno, me imagino que esto tendrá un impacto, incluso el decrecimiento, la contracción de 8.8, que es el escenario optimista, pues sobre el número de personas en situación de pobreza. Efectivamente, tienes toda la razón. Ya el Coneval nos dio un adelanto de lo que ocurrió a lo largo del segundo trimestre del año. La pobreza laboral en mayo llegó a representar más del 54% de la población ocupada. ¿Esto qué significa? Gente que a pesar de tener un empleo, su ingreso no le alcanzó para superar las líneas básicas de alimentación. En junio la cifra bajó a 48%, pero simplemente para ponerlo en contexto, antes de la crisis esta cifra estaba en 35%. Esto que implica, como bien señalas, que el daño social que tiene la recesión ya se observa y que aún con la caída de 8.8%, la más probable, pues esta situación permanecerá. Bueno, e incluso esta caída del 8.8 es algo que no se ha visto en México desde 1932. Así es, digamos que pocos mexicanos habrían visto una situación como la que se está vislumbrando para este año y que es la más probable, una contracción que superaría a las dos crisis más recientes, 1995-2009, que aún en la llamada década perdida de los años 80 tampoco se llegó a configurar y que evidentemente nos muestra la necesidad ya no solo de hablar, de hacer, digamos, la relatoría de lo que está pasando, sino de preguntarnos cuáles van a ser los efectos estructurales que esto va a tener sobre las empresas, sobre el empleo y evidentemente a partir de ello de generar un programa contingente. Aquellas crisis que mencionaba usted, doctor, pues tardó años México en superarlas, en regresar al nivel previo a la crisis. ¿Qué podemos esperar de una caída, vamos a decir, de 8.8%? ¿Cuántos años nos implicará? ¿Cuáles serán las posibilidades de superarlo pues, de manera relativamente rápida? Bueno, en términos de crecimiento económico, el propio escenario del Banco de México que nos plantea nos llevaría al 2024, 2025 para recuperar ya en términos generales y en la mayor parte de los sectores productivos el crecimiento que teníamos en 2018. Sin embargo, si lo ponemos en términos per cápita, esto implicaría en realidad alrededor de entre 7 y 10 años y algunas afectaciones en el mercado laboral me parece que serían estructurales y nos llevaría más de una década a revertirlas, siempre y cuando creciéramos a niveles de 4 o 5%. Bueno, y pues esto, volviendo al tema del ingreso de las personas, de la pobreza, pues serían 10 años perdidos, ¿no? 10 años en los que las personas no tendrían el mismo ingreso que tuvieron antes de esta crisis. Yo creo que ahí tocas un tema medular y lo podemos ver este mismo año.
Como recordaremos, cada año se tiene que generar 1 millón de empleos tan solo por los jóvenes que se incorporan al mercado laboral, por los mexicanos que nacen diariamente. Es decir, el desafío sería recuperar ese 1.100.000 empleos que se perdieron en el segundo trimestre, más el 1.000.000 que se tendría que generar este año, y evidentemente que esto nos habla de cifras de empleo que no hemos alcanzado a crear en los últimos 30 años. Por lo tanto, esto lo que acabaría implicando es una afectación a la parte salarial. Ya estamos viendo que el empleo que se genera oscila alrededor de entre los 2 y 3 salarios mínimos, y que quienes ganan más de 3 salarios mínimos están viendo reducir sus posibilidades laborales. Pues, doctor, le aprecio mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Gracias por la invitación. Buen día. Gracias, el doctor José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico.